de regreso contigo. Con Mildred, con Mildred. Pero no importa, ya podemos hacer lo siguiente, te enfocan a ti y yo hago. Está bien. Queda bien el ensayo. Bueno, si León Dios Soria se gana la vida así, nadie dice nada. Entonces, a ver, hoy nos acompaña el doctor Alfredo Polanco, quien es nefrólogo, y estaremos conversando sobre la importancia de este órgano en el cuerpo. A propósito que justamente hoy se conmemora el Día Mundial del Riñón. Sea usted bienvenido, doctor, ¿cómo le va? Saludos, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno y recibirle encantado nueva de vez. tratar de dar orientación a todo el pueblo que le hace tanta falta, porque a veces hay desorientación. Es importante que cada vez que estemos aquí, pues, podamos transmitir gran orientación hacia la ciudadanía, para que se entere qué son las enfermedades renales. Amén. Sí, claro. ¿Qué vamos a brindar? Antes de iniciar el Café Santo Domingo, ya el doctor, Gracias. Gracias, mujer. conoce de este brindis y lo disfruta, ¿eh, doctor? Ay, sí. Claro, no, yo lo espero ya. Claro, el Yo doctor digo, lo no, mi espera, el café doctor es de aquí. nosotros. Gracias, Carla, Así por es. este cafecito tan bueno, Café Muchas Santo Domingo, gracias, el muchas mejor gracias. café del mundo. Claro. Vamos a brindar. Salud. Doc, hablemos de entrada. El riñón, la descripción de este órgano y la importancia que tiene en el cuerpo. En el riñón son dos órganos, son órganos pares que están en la columna, en el área lumbar, Aquí atrás. correctamente. Entonces son órganos bastante importantes porque tienen una función que es de depurar. O sea, depurar es eliminar las sustancias tóxicas que se producen del metabolismo de las proteínas, el exceso de agua, los tóxicos producto de los medicamentos. O sea que los riñones son órganos bastante importantes porque no solamente, como algunas personas piensan, que es para producir y formar la orina, pero también el riñón es un órgano endocrino. Eso quiere decir que los riñones producen hormonas bastante importantes como son la eritropoyetina. O sea, por eso es que los pacientes que tienen enfermedad renal crónica no producen eritropoyetina, que es la hormona indispensable para la maduración del glóbulo rojo, y van a tener anemia. También es la responsable de activar la vitamina D, o sea, en convertirla en vitamina D3, que es indispensable para la absorción del calcio a nivel intestinal. Por eso que el paciente que tiene problemas de los riñones tiene disminución de los niveles de calcio y regula lo que es la presión, o sea, la tensión arterial. O sea, que los pacientes que tienen alteraciones renales también van a tener hipertensión arterial. Entonces, en el día de hoy es bastante importante que nosotros orientemos porque hoy es el Día Internacional, Día Mundial de lo que es el riñón, donde tanto la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, se juntan con todas las sociedades internacionales y asimismo la Sociedad Dominicana de Nefrología, donde damos orientación a toda la población de cómo prevenir lo que son las enfermedades renales. ¿Pudiéramos hablar de estadísticas aquí en República Dominicana de personas que sufren problemas renales? Bien, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos una estadística de que un 10 a un 13% de la población tiene algún grado de enfermedad renal crónica. Alto, doctor, ¿no? Bastante alta. Entonces, si nosotros lo extrapolamos a República Dominicana, que tenemos 10 millones de habitantes, y nos comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, podríamos decir que si el 13% de la población dominicana tiene algún grado de enfermedad renal, entonces tendríamos aproximadamente 1 millón de pacientes con algún grado de enfermedad renal. O sea, eso no significa que esa persona tenga una insuficiencia renal crónica que requieran diálisis, no, sino que tienen algún grado de enfermedad renal crónica en estadios, por ejemplo, 1, estadio 2, etcétera, que por ahora, por el momento, no van a requerir terapia de sustitución renal, pero que en un futuro son pacientes que tienen factores o podrían desencadenar una insuficiencia renal crónica que ameritaría terapia de diálisis. Vamos a reiterar están ya nuestros números en pantalla. Cualquier información que necesites, que requieras, si tienes alguna dolencia, si tienes alguna duda, tenemos aquí nuestro nefrólogo para que justamente pueda darte las orientaciones necesarias. Doctor, hablemos en el caso específico de los cuidados, o sea, en cuanto a alimentación, los ejercicios, qué tipo de vida o estilo de vida es el adecuado para que la mejor medicina sea la prevención y no la curación. Claro, una buena recomendación es el agua. Siempre que estamos en un programa, pues mencionamos, y aquí tenemos la copa Vamos de a agua. tomar agua, doctor. Es Vamos a tomar Tomamos agua. agua de manera inmediata. De hecho, Enfoquen aquí, vamos a tomar agua. Agüita. el agua es buena, es saludable y nuestro cuerpo tiene un 60% de agua. O sea que nosotros somos agua. Entonces a veces tenemos
no queremos tomar agua. Yo veo estudiantes míos, por ejemplo, que se pasan un día entero sin tomar agua y eso trae como consecuencia que el paciente no pueda eliminar los tóxicos de manera adecuada mediante la orina y por eso viene la insuficiencia renal crónica. Y ocurre que el paciente después que tiene insuficiencia renal crónica quiere tomar agua. Ya en esas circunstancias no puede tomar agua. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. En cuanto a los ejercicios, es bastante importante que las personas realicen por lo menos media hora de ejercicio 3 a 4 veces por semana. Eso conlleva a que usted tome más agua, o sea que es una medida complementaria. Y lo otro, las carnes, por ejemplo, la carne roja, todo lo que es proteína, hay que limitarlo, hay que disminuir el consumo excesivo de proteína. Pero Doc, ahora las dietas son keto, o sea, de mucha proteína. Esto hablemos de esa parte, Sí, porque lo que eso pasa- que me hace ruido lo que usted me plantea. Sí, lo que pasa es que una dieta hiperproteica, una dieta con mucha proteína, pues aumenta la filtración del riñón y en algún momento esa hiperfiltración del riñón va a filtrar proteína, podría ocurrir, sobre todo en pacientes que tienen factores de riesgo. ¿Cuáles son? Los diabéticos, los pacientes hipertensos, los pacientes que tienen, por ejemplo, poliquistosis renal, autosómica dominante o que han tenido algún problema glomerular. O sea, por eso nosotros insistimos, la dieta no debe de ser hiperproteica, salvo en raras excepciones. Normoproteica debe de ser y se sabe cuál es la cantidad de proteína que debe de ingerir un paciente. Ahora, ¿qué ocurre? Los pacientes, las personas que van a los gimnasios, muchas veces sobrepasan el exceso de proteínas y hemos tenido pacientes que producto de el exceso de proteína en los gimnasios combinada con esteroides para anabolismo, pues están en diálisis por una insuficiencia renal crónica. O sea que debemos tener mucho cuidado con lo que comemos, porque la comida puede conllevar a una insuficiencia renal crónica si no es la adecuada. Doctor, ¿cuántas veces uno ha escuchado que dice la gente, me duelen los riñones? ¿Los riñones realmente duelen? La mayoría de los pacientes que van a nuestra consulta con lumbalgia, me duele la Ay, sí. espalda, Ay, me sí, duele. Eso es el riñón. Dicen que le duelen los riñones. Dicen que le duelen los riñones. Cuando yo veo al paciente, por la postura en cómo se sentó, generalmente yo sé que cuando es uno de los riñones. La mayoría de los problemas de lumbalgia son problemas mecánicos de la columna, no tiene nada que ver con riñón, pero claro está que el paciente no puede descuidarse, porque ¿quién le va a decir si es un problema renal o no? Es el nefrólogo. O sea, por eso yo felicito siempre a esos pacientes que llegan caminando encorvados. Yo casi siempre uno sabe cuando es de los riñones sin hacerle ni... Pero en el examen físico nosotros determinamos si el paciente es problema de la columna o problema del riñón. O sea que el paciente no debe de descuidarse, debe de ir a la consulta del nefrólogo. Cuando ya hablas, usted habla, por ejemplo, de una especie ya de crónica, ¿no? Insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica. Ya hablamos de un paciente con una situación ya previa a sufrir algún, bueno, candidato para trasplante, candidato para el tema ese de la diálisis. De la diálisis, o correcto. una persona puede regresar de ese estadio a mejorarse, a curarse. No. La insuficiencia renal crónica, y yo quiero que las personas que están viendo este programa, que son muchos, sepan que la insuficiencia renal crónica es irreversible. O sea, la definición lo dice, es la pérdida lenta, progresiva e irreversible de la función renal que se presenta en meses y años. O sea, un paciente no adquiere una insuficiencia renal crónica en 2 o 3 días, en meses y años. O sea, que la agente causal está presente en ese paciente durante años, por eso es que puede ser prevenible. Por ejemplo, un paciente diabético que no utilice sus medicamentos de manera adecuada, que tenga una glicemia todo el tiempo alta, pues un paciente que de seguro va a ir a diálisis. Del mismo modo, un paciente que sea hipertenso, por ejemplo, que no utilice sus medicamentos porque la hipertensión no da síntomas. Entonces el paciente quiere tomar el medicamento de la presión cuando tiene una sintomatología. Pero usted le toma, por ejemplo, hoy de los pacientes que yo vi 25 pacientes en consulta, y habían 5 que tenían crisis hipertensiva, que yo tuve que enviarlo a emergencia. Y esos pacientes, ¿qué se siente? Nada, pero la presión la tenía 220/120. Esa presión alta está provocando un daño que el paciente no lo percibe. Pero persistiendo esa hipertensión en meses y en años alta, va a conllevar al paciente a una insuficiencia renal crónica. Y cuando ya el paciente se dé cuenta es porque va a caer en diálisis. Entonces, por eso, la mejor medida, ¿cuál es? Tomarse su medicamento antihipertensivo, el paciente diabético utilizar su insulina o el medicamento que le haya dado su endocrinólogo o su diabetólogo, y con estas simples medidas, pues ese paciente puede evitar tener que llegar a diálisis. Doctor, los casos a más temprana edad que usted ha conocido, en niños con problemas renales, si nos pudiera explicar esto. Bueno,
por el hecho de no ser pediatra, me desenvuelvo en el ámbito de los adultos, pero sí he tenido pacientes, por ejemplo, con 12 años. Y en el Robert Rick Cabral, por ejemplo, hay una unidad de diálisis pediátrica. Sí. O sea que cualquier paciente de 5, 10, 15 años Dios. puede tener una insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, en Secanot, que es un centro de adultos, centro cardioneurooftalmológico de trasplante. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos pacientes de 15 años en diálisis. Ahora mismo yo estaba dializando a un paciente de 15 años que debutó como hipertenso a la edad de 13 años. Estaba dializándose hace un momento en Secanot. También tenía una joven de 24 años de edad que debutó como insuficiencia renal crónica en el mes de diciembre. Y es una paciente que precisamente hoy la evaluamos que es una candidata para trasplante. O sea que eso no tiene edad, eso no tiene sexo, no tiene nada. Y eso, por ejemplo, en el caso de una mujer para luego embarazos, ¿qué niveles de complejidad? Bien, por eso es que nosotros decimos, si esas mujeres, esas damas, por ejemplo, que han tenido edema, que se le han hinchado los pies, y sobre todo esas damas que han tenido lo que se llama la preeclampsia, hipertensión arterial inducida por el embarazo, por ejemplo, son pacientes que antes de salir embarazadas, de tener un próximo embarazo, deben de ser evaluadas por un nefrólogo. Porque en muchos casos nosotros tenemos pacientes que dicen insuficiencia renal crónica inducida por el embarazo. No es que haya sido inducida por el embarazo, es que tenían algún problema renal y el detonante de esa insuficiencia renal crónica fue el embarazo. Entonces en el embarazo fue que se hizo el diagnóstico de insuficiencia renal crónica, porque toda embarazada se chequea con médico, con ginecólogo. Entonces el ginecólogo cuando detecta niveles tensionales muy elevados, dice, bueno, esta paciente tiene que verla el cardiólogo o el nefrólogo cuando ven que tiene la creatinina alta, y cuando llegan a nuestras manos, pues hay pacientes que no pueden ni siquiera culminar un embarazo a feliz término. Usted tocó algo así como así de refilón, los pies hinchados. ¿Qué indica un pie hinchado? Claro, es que no deben de hincharse los pies. Por ejemplo, cuando cualquier joven que nosotros vemos que tiene los pies hinchados, hay que hacerle una determinación de albúmina en orina de 24 horas. Un análisis sencillo que lo hacen la mayoría de los laboratorios. Entonces, si ese paciente tiene albuminuria, o, por ejemplo, que está por encima de 30 miligramos en orina de 24 horas, ya ese paciente es un candidato, si se le repite y está positiva, a hacerle una biopsia renal. ¿Por qué? Porque ese paciente posiblemente tenga lo que se llama una glomerulonefritis membranosa, focal y segmentaria, cambios mínimos, etcétera, que interviniéndose a tiempo, ese paciente posiblemente no llega a insuficiencia renal crónica. Ahora bien, si lo dejamos tranquilito porque el paciente dice que se le hinchan los pies por el tiempo se le baja y que eso solo, ayer mismo, y ustedes dirán, pero ¿qué tantos pacientes? Lo que pasa es que yo trabajo en muchos lugares. Ayer mismo yo recibí un paciente de 32 años que ya tiene 3.6 de creatinina, y él fue a mi consulta, doctor, mire, que me dijeron, ya usted va para diálisis en menos de un año, porque tiene 3.6 de creatinina. Posiblemente ese paciente, si hubiera llegado hace un año, que fue el tiempo cuando él me dijo que empezó a hincharse, no cayera en diálisis. Ya no hago nada con hacerle una biopsia, porque el paciente llegó con la presión 240, 130, muy alta, crisis hipertensiva. Entonces ya eso indica que tiene una insuficiencia renal crónica. O sea que los pacientes en República Dominicana tienen el problema de que en la mayoría de los casos llegan tarde porque no tenemos la cultura de lo que es la prevención y de la importancia de la atención primaria en salud. Doctor, he escuchado muchas personas decir que estoy reteniendo líquidos. ¿Tiene esto que ver directamente con algún tipo de trastorno de los riñones? Claro, nuestro cuerpo maneja, o sea, tiene un 60% agua. Pero ¿qué sucede? Que el agua que yo voy ingiriendo debe de irse eliminando por la orina. Ahora, ¿qué ocurre? Que cuando tengo daño renal, se me va reteniendo. Pues yo tomo 1 litro y orino medio litro. Entonces, ¿dónde se va quedando? Se va quedando en nuestro cuerpo. Entonces, el paciente va a estar edematizado, tiene retención de líquido. ¿Por qué tiene retención de líquido? Porque posiblemente ese paciente eliminó una gran cantidad de proteínas por la orina, que es cuando dice el paciente, yo tenía una orina espumosa. Entonces, la albúmina es la proteína encargada de retener el líquido a nivel de los vasos sanguíneos. Pero cuando tengo una proteína baja, el líquido, en vez de estar en los vasos sanguíneos, se va para el espacio intersticial, para la piel, tejido celular subcutáneo. Entonces, el paciente se hincha. Y ya ese paciente tiene un daño renal importante. Doc, mire, hablemos del tema de la ingesta del agua, que es algo que uno lo ve tan sencillo, pero muchas veces en el caso de las mujeres tomamos poca agua porque si estamos en la calle, ir a un baño de una estación de gasolina, ir a un baño de un restaurante, o sea, tenemos ese tema. Y ahora la moda es el agua saborizada. Sí. Esa agua saborizada cumple los mismos requerimientos
que el agua normal. Bueno, para que no tome nada, que se tome su agua saborizada, pero la mejor agua es esta agua que está aquí. Natural. Agua natural, no tiene absolutamente nada. O sea, esa es la mejor agua. Ingiriendo agua, entonces para las personas que no les gusta ingerir agua por el hecho de no querer orinar en baños públicos, etcétera, están cometiendo un error. Porque es mejor usted ir a cualquier baño público y orinar, por ejemplo, cada 2, cada 3 horas, tomar agua y proteger sus riñones, que estar en una máquina de diálisis. Porque, por ejemplo, no es bueno cuando un paciente por descuido, como ocurre en muchos casos, tenga problemas de insuficiencia renal crónica. No estamos diciendo que la mayoría de los pacientes que están en diálisis es porque se han descuidado, pero hay una parte de pacientes que no han tomado las medidas preventivas del lugar para evitar una enfermedad renal crónica, que es, por ejemplo, el agua la tenemos por donde quiera. Tomarse 8 o 10 vasos de agua, dependiendo de su actividad que usted realice, pues eso protege grandemente, evita grandemente el daño renal. Me la tomé completa. Está mejor que yo. 8 vasos, doctor. Muchos dicen 2 litros. Promedio, 2 litros de agua. Esa es la media. Ahora bien, el paciente que tiene cálculos, que hace piedra en los riñones, porque una causa de insuficiencia renal crónica son los cálculos, y la principal causa de que un paciente haga cálculos renales es la falta de ingesta de agua. El que tiene antecedentes de cálculos renales sabe que 50% de los pacientes en 5 años van a tener cálculos renales, o sea que debe de tomar por lo menos 3 litros de agua, o sea, ese paciente, porque si no, un calculito pequeñito, si no toma agua, pues se va a convertir en un gran cálculo. Tenemos un contacto, doctor. Muy buenas tardes. Estás en el Tribunal de la Tarde. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está el doctor y todos ustedes? Muy bien, gracias. Saludos. Su pregunta, el doctor es... Sí. La pregunta es, primero, si la gente puede pasarse de tomar agua y más o menos qué control debe llevar. Y el agua que estamos consumiendo, si verdaderamente cumple con los requisitos que requiere el cuerpo en función de hidratar. Gracias. Claro, hay lo que se llama polidipsia psicógena. O sea, hay pacientes que son locos tomando agua, que se toman 6, 7 litros de agua. El otro día le hice yo una depuración de creatinina en orina de 24 horas a un paciente y llevó 7 litros al laboratorio. 7 litros de orina. Eso no es justo, no es lógico, porque nuestro cuerpo debe tener un equilibrio. Entonces usted, como usted, si no es un trabajador de la construcción, que usted no está sudando 7 litros en 24 horas, usted ingiere 7 litros de agua. O sea, todo en exceso puede provocar problemas. O sea, una ingesta de líquido excesiva va a conllevar trastorno de la salud, porque sé que se ingirió 7 litros de agua el día entero, pues no pudo dormir en la noche orinando. Entonces, eso te va a trastornar la salud. O sea, por eso todo tiene que ser moderado. Hay un tema, doctor, y es el tema de las tisanas, por ejemplo, de, ¿cómo se llama? De esas que ponen a esas infusiones para orinar. ¿Es válido o qué usted recomienda? Habría que buscar a un médico naturista para que hablara de ese tema, usted pero como nosotros no recomendamos ninguna, porque no sabemos la toxicidad de esa planta. O sea, no sabemos. Por eso hay muchas personas que utilizan, por ejemplo, cuando ya tienen insuficiencia renal crónica, hacen té de esto, té de aquello, té de lo otro, y lo que hacen es que muchas veces empeoran el caso, el cuadro. O sea, que algo que no se haya sido estudiado es importantísimo, mejor que no lo utilicen. Y con respecto a lo que también la pregunta que hizo la persona, el agua que nosotros tomamos, esta agua, sí, es adecuada para hidratar. O sea, es un agua que de verdad hidrata. Si no, todos tuviéramos problemas de insuficiencia renal. Sí. O sea que, Aunque mucha gente dice, doctor, que algunas frutas y algunos vegetales son diuréticos. claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, usted come piña y usted va a orinar porque La piña. tiene De ciertos agua. efectos diuréticos, exactamente. Usted se ingiere, o sea, cualquier tipo de fruta, la mayor cantidad de que contienen es agua. Tenemos otro Vamos a contacto. tomar otra llamada. Buenas. Buenas tardes, doctor. Felicidades a ustedes por traer ese maestro, porque de verdad que estoy aprendiendo cosas que no sabía. Y se me Muchas ocurre preguntarle, porque tengo una amiga que en estos días me dijo que la madre es como mi pariente, está ingresada en cuidado muy dedicado, edematizada todo su cuerpo. Y es que lo contrario es por falta de proteína. Cierto, que el doctor, porque yo creía que era por exceso de proteína, pero ella me dice que no, que su madre tenía una anemia y por falta de proteína es que está así. Bien, muy importante la pregunta. Ocurre que las proteínas
es la sustancia que se encarga de mantener los líquidos dentro de los vasos sanguíneos. Inmediatamente usted tiene bajas las proteínas, pues los líquidos salen de los vasos sanguíneos y van al intersticio de nuestro cuerpo. Entonces, por eso que el paciente que tiene proteína en sangre baja va a tener hinchazón o edema. Y si esa paciente tiene, conjuntamente con la hipoproteinemia, tiene anemia, pues no sé la condición, no, pero es posible que tenga también alguna alteración de la función renal. O sea que es un dato bastante importante. ¿Sabes que yo me he puesto a pensar, doctor? El tema de la ingesta de las sodas, estas bebidas. Los refrescos. Exactamente, el refresco, las sodas. Ese tipo de ¿no? bebida con colorantes. Sí, yo que recuerdo, hay madres que la ponen hasta en la merienda a los niños. No es adecuado. Yo recuerdo una vez en el año 2002, no han vuelto a salir estudios de los medicamentos de la gaseosa, no sé por qué razón. De eso no saben. No sé por qué razón. Pero sí hablaban de que podrían conllevar a la formación de cálculos renales. Pero el hecho también, algo más importante, es los azúcares, los dulces que tienen, la cantidad de dulce que tienen esas bebidas gaseosas. O sea que provocan bastante problemas. Y nosotros incluso hay países donde ya pues han limitado, sobre todo en los colegios, incluso han quitado la venta de las sodas de gran tamaño, esos doble litro, por ejemplo. Sí, Realmente por eso, porque a un adolescente pues le importa tomarse un doble litro y eso es perjudicial. Usted le da a un niño eso y es como ponerle Fuel Oil. Claro. Porque se ponen hiperactivos. Claro, le trastorna, le pone con un déficit de atención, porque aquí se ponen hyper, como uno dice, ¿no? Bastante sustancias acelerado. químicas contienen, correctamente. Doctor, sí. Recomendaciones para tratar de mantener un riñón lo más saludable posible. Un riñón feliz. El riñón se mantiene feliz con una tensión arterial adecuada, la presión. O sea, en las últimas recomendaciones de la hipertensión arterial, por ejemplo, recomienda que la tensión arterial tiene que estar por debajo de 130-80. Con eso los riñones no sufren. Los niveles de glicemia en el paciente diabético tienen que estar, por ejemplo, en ayunas, entre 80 y 130 miligramos por decilitro. La ingestión de agua es adecuada. Tenemos que hacer ejercicio. Es bastante importante hacer por lo menos media hora de ejercicios diario, por lo menos 4 veces a la Cuando semana. dice hacer ejercicio, tiene que ser necesariamente, puede ser caminar, puede ser ir al gimnasio. Claro, no necesariamente tiene que ser en el gimnasio, porque ahora hay personas que no quieren, si no es en el gimnasio, no quieren. Y usted puede caminar, la caminata simple es bastante adecuada, sobre todo esos pacientes ancianos que están encamados, tienen que que lo acompañe un familiar a caminar en cualquier zona, al aire libre, porque eso indica o representa una salud renal adecuada. Bueno, qué interesante, doctor. Gracias, doctor. Ay, pero espérame, ¿dónde? Para la consulta, ¿Dónde? Quien quiera consultarse con usted, doctor. Bueno, estamos en el Centro Médico Vista del Jardín, en los miércoles básicamente y los martes en las tardes. Estamos también en el Hospital de la Diabetes. Pues yo recibo a todos mis pacientes en los lugares sin ningún tipo de problema, en Secanot, en el Hospital Traumatológico Neyeras Lora. O sea que podemos verlo sin ningún tipo de problema. Doctor, y antes de que se nos vaya, ¿hay algún tipo de actividades conmemorativas del Día Mundial del Riñón? ¿Se han programado algunas actividades? Sí, en el día de hoy se han hecho muchas actividades. Por ejemplo, conjuntamente con Salud Pública, en todos los hospitales que tenemos diálisis, por ejemplo, se han dado charlas, se han dado conferencias, se han repartido brochures, etcétera, con el objetivo de nosotros incentivar a la población a evitar la muerte por insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, sabemos que es la 6ª causa de mortalidad en el mundo, la enfermedad renal crónica. O sea que es un dato que nosotros debemos tomarlo en cuenta. La mortalidad del paciente que tiene falla renal crónica es bastante alta. Gracias, doctor. Mira, el doctor es comunicador también. No, era excelente. El doctor hace un programa de radio con mi amiga Aris Beltré. Un saludo para Aris. Bueno, saludos mi para ella prima, también. Aris Beltré de Asua. El doctor, sí, el doctor es comunicador, por eso el doctor comunica bien, porque el doctor está fogueado. Gracias, doctor. Ok. Bueno, vamos a ver un contacto de publicidad y cuando regresemos con nosotros, ¿cómo marcha el mundo deportivo? A cargo de Cristian Rojas, Cristian Sport.